socióloga Teresa Herrera en los últimos tiempos la hemos visto mucho y es parte de la conversación que queremos tener con ella, dedicada a trabajar sobre temas de género, lo que significa violencia familiar, violencia de género, pero bueno, es docente, investigadora de opinión pública. No hay tema que no haya tocado, porque el tener una consultora de opinión pública, Teresa, hace que, bueno, que desde el dulce de leche más consumido hasta el rating de radio y televisión te ha tenido allí. A veces jugamos diciendo, a ver, bueno, ¿qué es lo que no investigamos? Claro. Imagínate, yo tengo más de 30 años de profesión, así que a veces en broma, bueno, a ver que nos traigan algo nuevo, algo distinto. Exactamente. Sí, además de ser una querida amiga y profesora, mi primera profesora de teoría de la comunicación en el Instituto de Filosofía, Ciencias y Letras. Exactamente. Pero bueno, en realidad los temas que últimamente nos ha tocado conversar son temas muy poco agradables. Y la casualidad quiso que el título del diario El Observador de hoy... De hoy, exactamente. Yo cuando vi el título hoy de mañana, cuando me llegó por vía internet, dije justo, ¿no? Violencia en la interna de las familias sirias ponen aprietos al gobierno. Se detectaron varios casos de golpes contra las refugiadas por parte de sus parejas y al Poder Ejecutivo se le dificulta el tratamiento de un asunto que tuvo fines humanitarios. Bueno, ahí está el tema político que no nos interesa ahora. La administración de Mujica decidió suspender la llegada de otras familias para evitar que se repitan agresiones contra mujeres. Esto que aparenta como una diferencia cultural con una sociedad totalmente diferente a la nuestra, no tiene tantas diferencias a la nuestra. No, lamentablemente, es decir, a ver, vamos a entender. La diferencia es lo que yo llamo el discurso políticamente correcto. Y bueno, y la legislación, por supuesto, ¿no? En nuestro país existen leyes contra la violencia doméstica. No son todo lo buenas que quisiéramos, pero bueno, digo, incluso la ley tiene muchos años ya y habría que modificarla y estamos en un movimiento para tratar de que tengamos una ley más integral, mejor. Pero independientemente de eso, cuando yo te digo discurso políticamente correcto, ¿qué es lo que te estoy diciendo? Lo que te estoy diciendo es, hay legislación, hay una condena social, pero sin embargo las mujeres siguen muriendo. Tenemos una proporción de asesinatos de mujeres mucho más alto que incluso los países que están alrededor nuestro. Ahí veíamos algunas páginas del Observador donde se informaba de casos de violencia, pero desde Delmira Agustini en adelante, claro. Por decir uno solo, para acá, los que quieran. No, pero además tenés que pensar, Jaime, que en realidad cuando estamos pensando y decimos, bueno, ¿cómo fue el proceso que se vivió acá con respecto a la violencia? El proceso que se vivió acá es que, bueno, hemos ganado una batalla, las organizaciones que estamos en esto, las políticas que han colaborado, algunos varones también, pocos lamentablemente, pero en que esto se convierta en un problema público, ¿no? Es decir, la idea de que, bueno, de que no es que la sacrosanto hogar y adentro de su casa, esto es un problema de derechos humanos. Y acá también te estoy contestando lo de los sirios. No es un tema cultural, es un tema de derechos humanos. En nombre de ninguna cultura se pueden violentar los derechos de las personas. Entonces, hemos hecho ese paso, como te decía, y estamos... Pero en el fondo, y acá también viene el tema cultural, por eso comparto lo que tú decías hoy al principio de la no diferencia tan grande, en el fondo mucha gente sigue pensando que bueno, algo habrá pasado. Muchos piensan que hay una complicidad de las mujeres, porque muchas veces la gente livianamente le dice a una mujer que tiene esta situación, bueno, ¿y por qué no te vas de tu casa? ¿No? O ¿por qué no te divorciás? O ¿por qué no te separás? Cuando en realidad es todo un proceso que a la gente le cuesta mucho poder entenderlo. No es que haya una complicidad de las mujeres, es que esas mujeres han arrancado de un proceso que, para que la gente lo entienda bien claro, que nosotros llamamos de ninguneo, porque así empieza, ¿no? Empieza, bueno, no hagas esto, no hagas esto otro, no veas a tu familia, no veas a tus amigos, todos los casos son iguales, calcados. Por eso no se puede hablar de crimen pasional, porque esto es un proceso, ¿verdad? Claro. Que empieza por el ninguneo, empieza por decirle a la mujer, no servís para nada, o si sirve para algunas cosas, cosa que a muchos hombres les molesta, que por ahí sean muy capaces. Bueno, entonces le dice, claro, sí, vos siempre trabajando, pero en la casa se cae de mugre, como si la casa fuera responsable. Me explico, decir, siempre hay un discurso de desvalorización de esa mujer.
y un aislamiento. Son las dos características. Cualquier caso que tú leas, vas a ver que las características son exactamente esas. Por eso, la muerte o la agresión física es una perla más de un collar. Es la última perla, yo te diría que es el broche en todo caso, ¿no? Pero todo el proceso anterior se va dando y muchas veces la gente lo ve y no interviene, piensa que no hay que meterse. La mujer se va metiendo en ese proceso casi sin darse cuenta muchas veces. Porque como decimos siempre, el golpe, el tiro, es la última etapa. Pero, qué sé yo, hoy por no discutir, bueno, no voy a discutir por esta pavada, si a él no le gusta que yo haga esto, no lo hago. Y mañana por no tener otra discusión y por no tener lío, y además después las mujeres empiezan a tener miedo, es lógico. Digo, vivir, porque además es un tipo de violencia que te descoloca. La gente habla mucho de la violencia en la calle, y sí, claro que la hay, pero que te agredan en tu casa, que te agreda la persona que se supone que te ama, la persona que se supone que te quiere, en muchos casos la persona que es el padre de tus hijos. Es terrible, es devastador, porque digo, es como que las mujeres no saben muy bien para dónde agarrar, es decir, quedan tan desubicadas con la situación. Y además porque, eso también está calcado y está estudiado, el hombre ¿qué hace? Agrede y después se arrepiente, pide perdón, es el mejor de las parejas durante un tiempo, trata de hacer todo como lo mejor posible, entre comillas, hasta que viene otra vez. Y así sucesivamente, es como un ciclo que se va dando. Y cada vez la violencia se va haciendo mayor. ¿Cuál es el momento para una mujer de denunciar? Cuando ella está preparada para sostener esa denuncia. Denunciar no es fácil. Denunciar implica toda una serie de procesos, implica que a veces te va muy bien, también puede pasar que te vaya muy mal en la atención, en el sistema de protección. El Estado ha mejorado, pero falta mucho, ha fallado, falla en gran medida. Entonces, la mujer tiene que estar preparada para sostener esa denuncia. ¿Cuándo no debe dudar en hacer una denuncia? Cuando hay riesgo de vida, por supuesto. Por eso nosotros siempre decimos, bueno, si la persona tiene un arma y está irritada y qué sé yo, hay que denunciar inmediatamente. Pero cuando se trata de determinados procesos o cosas, etapas, cuanto más tempranamente ella o bien rompa el vínculo o bien denuncie, mejor. Pero a veces hay que estar muy armada y muy protegida para poder sostener la denuncia. No porque la denuncia se retire, porque legalmente una vez que tú hiciste la denuncia, no hay tu tía. Eso dice la ley. Eso no quiere decir que en la práctica después eso también se aplique, ¿no? Pero la ley dice que una vez que la denuncia se hace, justamente por este tema de que viene, viste, el periodo del perdón, de esto, del otro, y después sabemos que va a ser peor, ¿no? Está el antecedente. Exactamente. Entonces, pero las mujeres saben que existen, que tienen un soporte legal en ese sentido, o todavía las denuncias son pocas. Estaba leyendo un titular que salió en algún momento, creo que eran cifras del 2014, que decía más denuncias, menos muertes. Ahí va, durante 2014, más denuncias, menos muertes. Ese más denuncias. Sí. Significa es cierto que hay un promedio de 25.000 denuncias por año. Ahí va, ¿eso qué lo cual significa? es un disparate eso quería preguntarte. en 3 millones de habitantes, imagínate. 25.000 denuncias. 25.000 denuncias por año. Bueno, pero eso entonces me está diciendo que se sabe, que las mujeres saben que las mujeres en general herramienta. saben. A ver, tampoco podemos, porque tú fíjate, ¿no? Donde más muertes se producen es en el interior que en Montevideo. Bien. En relación de población y por proporción. No estamos seguros de que las mujeres del interior sepan y puedan, además, denunciar. Porque si tú vivís en un pueblito en el medio de la nada, es muy complicado. Te voy a contar un caso que todos lo conocemos, pero que nos da la pauta de cómo ocurren las cosas. Hubo un triste caso el año pasado en el cual una muchacha mató a su hijito. Bueno, esa muchacha era hija de su padre y de su pareja. Era hija de su pareja que había sido pareja de su madre. A su vez, ella ya tenía 2 nenitas, como de 11 o 12 años, y ya se estaba dando cuenta de que este hombre iba a empezar a abusar de esas nenitas. Entonces, vivían en medio de la más grande pobreza, en un pueblito, todo el mundo sabía la situación, todo el mundo miraba para otro lado.
La muchacha hace la denuncia al juez, no sé, con todo esfuerzo, porque, digo, supongo que sería juez de paz, digo, que era lo que tendría ahí, o la policía. Y el juez que le toca no tiene mejor idea que fijarle audiencia para dentro de una semana, más o menos, y por supuesto citar al tipo. Por supuesto el tipo fue, le pegó más que nunca, y esta muchacha en su desesperación, que le había costado mucho tomar la decisión de esa denuncia, pero no quería para sus hijas lo mismo que había pasado a ella, termina tomando la decisión de quitarle la vida a sus hijos y de quitarse la vida a ella. ¿Por qué? Porque el sistema de protección no funcionó. Incluso esas niñas también habían estado algún tiempo en algún hogar del INAU y todo lo demás. No funcionó. Entonces, digo, claro, y todo el mundo mirado de afuera condena a esa madre que mata al hijo, no mata a las nenas porque las nenas la ven y piden ayuda, etcétera. Pero la intención de ella, su plan era ese. ¿Por qué? Porque sintió que no tenía otra salida, porque no podía ser protegida de otra forma. Entonces, el tema de la denuncia implica que las instituciones funcionen como deben. Cuando hay una denuncia de violencia doméstica no se puede citar a un señor claro, para se dentro de una tiene que semana. un protocolo allí. Exactamente. La ley lo dice muy claro. La Corte Suprema de Justicia, a pedido de las instituciones de la sociedad civil, hace 3 años nosotros hicimos una petición constitucional para la adecuada aplicación de la ley 17.514, que es la de violencia doméstica. La Corte hizo una acordada a los jueces diciéndoles que tenían que aplicarla bien, porque muchos jueces y juezas la aplican mal. Y la acaba de reiterar ahora, a fines del año pasado, porque seguimos teniendo exactamente la misma cantidad de problemas. Es decir, ¿qué pasa? Lo cultural, la ideología, le gana a la propia ley. Claro. Es decir, los jueces y las juezas que tienen una ideología donde en realidad consideran que esto es un problema menor, que es un problema de familia, que se tienen que arreglar entre ellos, etcétera, claro, porque el tema siguen pensando ahí. Porque además con esta moda que está bien, no estoy criticando la herramienta, pero este concepto de la mediación que está tan en boga ahora, de tratar de unir a las partes y todo, yo me pregunto... La ley de violencia doméstica la prohíbe expresamente a la mediación. En esa cadena de violencia, justamente, sí. Digamos, si empezás por criticar la pasta frola y después todo esto que tú decías... Sí. Bueno, no hay mediación posible. Porque no, en definitiva, es que la ley de violencia doméstica la prohíbe expresamente, lo cual no quiere decir que no haya algunos que lo apliquen. No, digo, no, pero en el interior, cuando lo cita al señor, cuando citan a este señor, ¿por qué lo cita? Exactamente. ¿Con qué objetivo lo citan? Claro, lo citan porque lo tienen que citar por la ley para percibirlo. Está bien, no, pero es muy posible que quisieran hacer hasta una mediación. Tú podés mediar entre dos partes que están a un mismo nivel. No podés mediar cuando uno tiene poder sobre el otro. Digo, por eso la ley es muy clara en eso. No puede haber mediación, no puede haber careo, no puede haber... ¿Por qué? Porque la mujer está en condiciones de inferioridad. Entonces, la mediación de por sí implica que son dos personas que tienen las mismas posibilidades. ¿Y cómo actuar? Y ahí pregunto a quien trabaja en las ONG con estos temas, ¿cómo actuar con mujeres que están tan disminuidas psicológicamente y que terminan diciendo, igual lo quiero, o es el padre de mis hijos, o no quiero por los chicos separar, o que esto, que el otro? ¿Cómo, digamos, soportar tanta agresión, tanta cosa, con otros argumentos externos, hijos, sentimientos, etcétera, etcétera? ¿Cómo actuar con esa mujer? Bueno, las compañeras que trabajan en esto directamente, yo lo investigo. No lo sé, pero digamos, es todo un tema también eso. Es todo un tema, bueno, hay que hacer todo un fortalecimiento primero de la mujer. Por eso yo te hablaba de si es capaz de sostener la denuncia o no. Es decir, el fortalecimiento implica fortalecer su autoestima, que entienda cómo es el proceso que está viviendo, que entienda que puede haber una vida libre de violencia, porque además una de las cosas que pasan es que llega un momento que ese tipo de vínculos se naturalizan. ¿Por qué? Porque además, como vivimos en una sociedad patriarcal, en realidad el hecho de... Muchas veces tú te encontrás con que las mujeres han vivido ya situaciones de violencia cuando eran niñas. Y entonces tienen como naturalizada esa relación. Es decir, o el agresor a su vez aprendió de su papá que esa era la forma como se debe tratar a las mujeres, ¿no? Entonces,
¿Cuál es el origen de esto? El origen es desaprender una forma de vincularse. Que a ti te va a parecer que, ¿por qué yo estoy diciendo esto? Estoy diciendo esto porque esto se vincula con cómo nos movemos varones y mujeres en nuestra vida cotidiana. Si las mujeres siempre estamos en una situación de inferioridad, nosotros siempre decimos la máxima exacerbación del sistema patriarcal es la violencia doméstica y la violencia de género en general. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que hay un acostumbramiento a que las mujeres debemos desarrollar determinados roles distintos que los de los varones, debemos ser más... Mirá, hace poquitos días me pasó que un muchacho joven, 40 años, joven, me dice, no, dice, mi relación es muy buena, dice, yo la dejo a ella que salga con las amigas. Y yo le digo, pero ¿cómo me decís eso, la dejo? Ella sale con sus amigas. No, porque ella me pregunta si puede. Digo, si vos me preguntas, si ella te dice, bueno, vas a estar, te podés quedar con los chicos. Sí, pero si es como pidiendo permiso. Entonces, claro, tenemos todo ese esquema, ¿no? Digo, ¿quién es el jefe de familia? ¿Quién es el que manda? ¿Quién es el que...? No, es decir, hasta que no logremos relaciones equitativas entre varones y mujeres, no va a disminuir este problema. Ese es el de se fondo. maneja el concepto de jefe de hogar, ¿no? No, ahora se maneja el concepto de principal sostén del hogar. Ahí va, pero el censo sigue preguntando jefe de familia, ¿no? Principal sostén del hogar. Bien, porque Lo ahora cual, escuchándote claro, estaba pensando en esas por supuesto, cosas. claro. No, principal sostén del hogar. Justamente es una de las cosas que han cambiado. Y bueno, y te voy a decir que cuando el principal sostén del hogar es la mujer, también tiene grave riesgo de ser víctima de violencia. ¿Por qué? Porque esa es una mujer que está cuestionando el rol de macho proveedor que la sociedad patriarcal le da a los varones. Entonces, siempre, con todos los estudios, da que las más vulnerables, pobres, qué sé yo, y las más independientes y con mayor ingreso, son los dos tipos de mujeres que tienen más probabilidad de ser víctimas de violencia doméstica. ¿No corremos el riesgo de que para cambiar la sociedad patriarcal se pretenda llegar a una sociedad matriarcal para después llegar a un punto medio? Es decir, que la cosa sea pendular y que nos vayamos para el otro lado. Pregunto. Yo diría que hace tantos siglos que estamos viviendo en un sistema patriarcal, tanto en Occidente como en Oriente, con distintas características en todo caso, pero sí, que yo creo que hay tanto camino por recorrer y tanta cosa por igualar. No igualar, lo que nosotras pretendemos es equidad. Por supuesto que los varones, las mujeres somos diferentes, y no estoy hablando de la diversidad sexual porque no es el tema de hoy, pero digo, pero somos diferentes, sin duda alguna que somos diferentes. Pero que seamos diferentes no quiere decir que seamos unos mejores que otros. Es decir, las mujeres no somos mejores porque podemos ser madres. Los varones no son mejores porque a lo largo de la historia han sido quienes han mandado. Entonces, lo que nosotras pretendemos, las feministas, es en realidad que tengamos una sociedad equitativa, donde varones y mujeres tengamos las mismas obligaciones y los mismos derechos. Y en nuestra sociedad no los tenemos. Digo, en el Uruguay en concreto, Jaime, tenemos la peor representación parlamentaria de toda América Latina por parte de las mujeres. Bueno, ha sido escandaloso el manejo que han hecho de la ley de cuotas. Tenemos, las mujeres siguen ganando menor salario haciendo las mismas tareas que los varones, entre un 20 y un 25% menos. Digo, a pesar de que son quienes más egresan de la educación y de la universidad, las mujeres seguimos haciendo el 70% de la tarea no remunerada, que es el cuidado del hogar, el cuidado de los hijos, el cuidado de los ancianos, etc. Entonces digo, realmente esas son cosas que tenemos que arreglar como sociedad. No alcanza con que digamos todos y todas, ¿no? Sino que es una cosa que tiene realmente que mejorar en lo sustancial. No, pero además me parece bien además eso que acabas de decir, porque se cree a veces que diciendo todas y todos el problema se soluciona, y no es así. No se soluciona. Eso es lo que yo llamo el discurso políticamente correcto. Claro, ahí está. Porque se dice todas y todos,
pero tú pones a estudiar y te das cuenta que los presupuestos que se asignan para luchar contra la violencia doméstica son misérrimos. Las referencias que puede tener una mujer en general acerca de dónde concurrir o dónde ir, digo, nuestras encuestas de opinión pública son muy claras. Identifican las organizaciones de la sociedad civil, no identifican ninguna organización del Estado como referente para esto, salvo la policía. Pero bueno, la policía tú la llamás cuando es la última instancia, ¿verdad? Entonces digo, hay todo un proceso de falta de información y de una política pública que realmente sea estable, abarcativa y que como política pública tenga presupuesto. Digo, tú empezás a analizar y a ver y te das cuenta que los presupuestos que se invierten en esto son bajísimos. Entonces, digo, ¿y qué por qué no han logrado las organizaciones sociales que tratan estos temas llegar a las autoridades? ¿No hay interés? ¿Se supone que se están haciendo las cosas bien? ¿Qué es lo que ha pasado? Mira, yo te diría que hay varios factores. Es decir, cuando uno entrevista a las autoridades, salvo honrosas excepciones que confirman la regla, todos manifiestan su horror en torno a lo que pasa. Pero nadie se ha sentado a pensar cuáles son las causas. Y cuando nosotras planteamos que las causas es esta sociedad patriarcal, esta inequidad de género y qué sé yo, digo, no hay una real conciencia del tema. Yo siempre digo, lamentablemente las autoridades parecen tener más solidaridad con las muertas que con las vivas. ¿No? Es decir, no hay, digo, sí, claro, cuando matan a una mujer todo el mundo dice qué horror. Pero ¿por qué como institución, como Estado, no se preguntan si esa muerte...? Porque en el fondo siguen pensando que esas muertes son inevitables. Ese es el problema. Claro, está bien. Es decir, siguen pensando que en realidad es un problema personal. Claro. Es un problema que pasa dentro de la casa y que bueno, que por mucho que se haga, si realmente se quieren matar, el Señor la va a matar. Entonces, digo, de fondo pasa eso y no hay una reflexión profunda de decir, bueno, a ver, ¿cuáles son las causas? ¿Qué le pasa a esta sociedad que le está pasando esto? Entonces, en la medida en que las propias autoridades no piensen y no sigan pensando que esto es un problema menor, porque no solo los jueces penales piensan que es un problema menor, las autoridades también en el fondo piensan que es un problema menor. Y la opinión pública también, Jaime, porque esta es la principal causa de muerte violenta de las mujeres. Claro. Mueren tantas víctimas de violencia doméstica como gente en las rapiñas. Y no hay una opinión pública que esté movilizada por la cantidad de muertes en los hogares o por relaciones, digo, porque bueno, una de las últimas fue en el medio de una plaza, pero digo, pero no hay una movilización pública, tú no ves un estado de opinión donde la gente dice, estoy muy preocupado por la seguridad. Y bueno, y uno a veces le dice, bueno, si tú estás preocupado por la seguridad, pero tú sabías que la probabilidad de que una mujer sea asesinada en su casa es mucho más alta de que sea asesinada en la calle. Entonces digo, tenemos que replantearnos ese tipo de cosas porque nos movemos con muchos prejuicios, con muchos estereotipos, con muchos mitos y la realidad pasa por otro lado. Lo lamentable es que el discurso que yo te digo de la opinión pública también de alguna manera es el discurso de los que toman decisiones. Teresa, muchas gracias por venir. Esperemos que los temas que nos convoquen sean más amables, pero bueno, la realidad indica otra cosa. Gracias por la invitación. Pronto, ¿eh?